El conocimiento y la ética en un autor contemporáneo, en Friedrich Nietzsche, segunda parte. Vamos a ver, como el vídeo se hacía un poco largo, he decidido partíroslo en dos y en esta segunda parte hablaros específicamente de toda la crítica a la moral o toda la crítica a la ética que realiza Nietzsche. Pero tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos visto en el primer vídeo y luego aplicarlo concretamente a la ética, ¿vale? Recordad que toda la crítica a la civilización occidental que va a hacer Nietzsche va fundamentalmente contra la filosofía y el conocimiento de tipo conceptual, va contra la ética y la moral occidental y, por último, contra la religión judeocristiana y, en definitiva, contra el concepto de Dios, que es lo que Nietzsche va a llamar la gran mentira, del más allá. Bien, ¿cómo podemos enfocar la gran crítica terrible, además con planteamientos muy cuestionables, ¿no?, que va a hacer Nietzsche a la moral occidental y a toda la ética tal y como la ha construido el pensamiento occidental? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar lo que hemos visto en el vídeo anterior. Es decir, hemos visto que con Sócrates, Nietzsche dice que se da una primera gran inversión de los valores. La inversión de los valores es un momento en el cual en nuestra cultura se han sustituido los valores elevados, los valores de la tierra, terrenales, vitales, ¿no?, que va a decir Nietzsche, se han sustituido por valores de resentimiento, valores invertidos, valores contrarios a la vida, valores que nos alejan del pulso que tiene la vida y de la voluntad de poder. Bien, esto, como recordaréis, lo hace Sócrates y lo hace al alejarse de lo corporal, al alejarse de lo sensible, al alejarse de los sentidos y elegir su propia muerte, ¿no? De alguna manera, Sócrates, en su perspectiva sobre la vida, Nietzsche dice que traza una igualdad, una ecuación que va a ser la primera gran inversión de los valores. Para Sócrates, la virtud es igual al bien y es igual a la felicidad. Es decir, ¿quién es bueno? El sabio, esto que luego va a aprovechar Platón para la política, para construir su sistema político. Bien, pues Nietzsche dice, ¿por qué Sócrates hace esa primera inversión de los valores? Cuando él analiza al principio también de su producción, al principio de su obra, la cultura occidental desde el punto de vista del arte, en el nacimiento de la tragedia, él establece una distinción entre dos impulsos, de alguna forma, que tiene el arte y que tiene la propia sociedad, que expresa el arte, pero que posee la propia sociedad y que están en la cultura occidental, que es, por un lado, lo apolíneo y por otro lado, lo dionisíaco. Entonces, Nietzsche va a decir que Sócrates es el primer pensador que apuesta decididamente por lo apolíneo y que elimina los aspectos dionisíacos de la cultura. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque hablaremos en el superhombre, hablaremos más en profundidad de quién es Dioniso y qué papel tiene lo dionisíaco en la construcción del superhombre, ¿no? Pero, grosso modo, lo apolíneo es el principio de individuación, es la forma, son las cosas que están acabadas e individualizadas, y lo dionisíaco frente a esto es la lucha, las pasiones, el caos primordial. Entonces Nietzsche decía que la tragedia primitiva, el pensamiento griego primitivo, establecía un cierto equilibrio, una cierta tensión, lucha entre los aspectos apolíneos de belleza formal, tranquilos, de equilibrio, ¿no?, y los aspectos terribles, los aspectos de lucha, dionisíacos, porque esos dos impulsos convivían en la tragedia griega. Sin embargo, Sócrates apuesta definitivamente por el hombre abstracto, apuesta definitivamente por el hombre racional, y con ello quiere apostar completamente por lo apolíneo y dejar de lado completamente los elementos dionisíacos, dejar de lado todo lo que es caótico, sensible, todo lo que transforma, y
apostar por ese mundo de lo eterno, de lo formal, de la sabiduría. Y entonces, para Nietzsche, Sócrates es el comienzo de un gran problema, ¿no? Que es esa inversión de los valores que se va a producir en toda la cultura occidental y que va a llamar bueno a quien no lo es, ¿no? En palabras de Nietzsche. ¿Por qué digo esto? Porque Nietzsche tiene una obra muy fuerte, es probablemente su obra donde él dice cosas más difíciles, ¿no? de gestionar, porque bueno, dice cosas duras, ¿no? Como vimos, yo personalmente, aquí me mojo, creo que Nietzsche no tenía nada que ver con el nazismo, que el nazismo lo llevó a unos extremos, con una obra tergiversada por su hermana y su cuñado nazi, ¿no? Y que cuando esa obra se consiguió restituir y entender en el sentido original que Nietzsche había hecho, esa obra es imposible, en mi opinión, que concuerde con el proyecto nazi en absoluto. Ahora, bien es verdad que la genealogía de la moral es una obra muy dura, y algunas obras de Nietzsche son obras muy duras. Bien, ¿qué dice Nietzsche en la genealogía de la moral? Mirad, lo llama genealogía de la moral porque él va a emplear el término o la metodología de la genealogía, la metodología genealógica. Entonces, ¿qué es la genealogía? La genealogía consiste en ir al origen de las palabras, hacer una especie de investigación etimológica, diríamos, ¿no? Donde vas al origen de las palabras para ver qué significaban primitivamente y luego en qué momento han dado un giro, esa inversión de los valores, en qué momento se ha producido, en qué momento se ha olvidado, de alguna forma, el origen primitivo que tenían ciertas palabras. Y esto ocurre en la moral. Dice Nietzsche, si uno va al alemán primitivo, ¿no? a los pueblos germánicos primitivos, a ver qué significaban bien y mal, él dice, bien y mal se nombraban con dos palabras, gut y schlecht, que gut, bueno, era altivo, elevado, aristocrático, va a decir Nietzsche. Lo bueno significaba lo aristocrático, lo mejor, de ahí viene, de hecho, aristocracia ya sabéis que etimológicamente significa el gobierno de los mejores, ¿no? Porque aristoi eran los mejores en griego. Bueno, pues Nietzsche dice, ese era el sentido primitivo del bien, ¿no? Lo aristocrático, lo elevado, lo fuerte, y schlecht significaba lo plebeyo, lo no aristocrático, lo bajo, lo vulgar, de alguna forma. Él dice que ese era el origen primitivo de la distinción, de la separación entre bien y mal. Pero en algún momento se produce en el lenguaje una inversión de valores en la cual digamos que los opuestos ya no son ese gut y schlecht, ese bien y ese mal, ese bueno y malo, sino que son gut y böse, es decir, bueno, bondadoso y malvado. Y ahí se produce la inversión de los valores, porque lo bondadoso empieza a referirse a lo prudente, a lo ecuánime, a lo justo, y de alguna manera reconoce a lo que Nietzsche va a decir que son los débiles, reconoce a eso que había sido llamado malo por la aristocracia primitiva, a eso que es vulgar, a eso que es plebeyo, lo reconoce como bueno, de alguna manera. Y sin embargo, va a llamar böse, va a llamar malvado a lo egoísta, a lo orgulloso, a lo altivo, que Nietzsche dice se ha producido una inversión de valores porque todo eso estaba vinculado en la moral primitiva de los pueblos germánicos a lo aristocrático y por lo tanto todos esos valores eran valores que se consideraban positivos, que se consideraban buenos, pero que han sido, ya os digo, invertidos y se ha producido una inversión de los valores. Nietzsche va a decir, esa inversión de los valores se ve claramente cuando uno piensa la moral desde dos puntos de vista. Esa moral que coincide con el concepto primitivo de bueno es lo que Nietzsche llama la moral de señores. Es una moral aristocrática, activa y fuerte, ¿no? Y luego
está la moral de esclavos, que es una moral plebeya, es una moral de los débiles, de lo bondadoso, y es una moral de la caridad, de lo equitativo, y que reconoce lo débil, es una moral de débiles. Nietzsche dice, la gran inversión de los valores es lo que él llama la rebelión de esclavos, es decir, la moral de esclavos se ha adueñado de los conceptos de bueno, y se ha adueñado fundamentalmente a través de la religión judeocristiana. Nietzsche va a decir que la religión, con ese trasmundo, con ese más allá prometido al bondadoso, instaura definitivamente la moral de esclavos y deja de lado, y además impide que se puedan producir otras concepciones morales distintas que coinciden con esa moral primitiva o moral de señores, como él llama. Ya os digo, el planteamiento es duro, desde luego, ¿no? Porque desde este punto de vista, pues os podéis figurar que Nietzsche